Yo creo que estamos en un momento que hagamos lo que hagamos, quiere decir oración, ayuno, vigilia, en cualquier, cualquier herramienta de fe, cualquier ejercicio espiritual de fe, no va a haber mucho cambio o no va a haber ningún cambio. No entiendo por qué, hasta ahora no entiendo por qué. Hablando de lo que en forma general, también hay movimientos de jóvenes, sí, hay movimientos de jóvenes que se están levantando en el mundo, pero son como lunares, ¿no? Por ahora, ¿no? Por ahora. Pero creo que ante la circunstancia de ver que no pasa nada, así ore, ayune, salte, se ponga chapitas en las rodillas, el vidrio molido y sobre eso salte, no va a pasar nada. Pero no porque no pasa nada, Dios no está actuando. Y creo que eso es lo que Dios, al menos a mí, me quiere enseñar eso. Que no es porque yo aparentemente oro, digo, hago, etcétera, y no pasa nada, no es porque Él no está ahí, está actuando, está moviéndose. Yo no lo veo. Para mí, lo real, lo tangible, manda en mi naturaleza. Yo veo eso. Pero mi ser espiritual me dice otra cosa. Y increíblemente estoy tranquilo. O sea, no entiendo por qué estoy tranquilo. O sea, yo estoy viendo todo lo que está pasando en mi cara. Ya les conté la experiencia que he tenido hace poco, conté a ti y a tu señora. Este, pero lo que a mí me sorprende es por qué estoy tranquilo. O sea, pasan 5 minutos, 10 minutos, ya estoy otra vez en paz. Pero todo sigue igual, nada cambió. El pastor Y Jorge no, dijo hace un rato, ¿no? Dijo algo similar. ¿Cómo fue lo que usted dijo, pastor, que estaba tranquilo, que era muestra de fe, algo así? Yo no lo veo de la misma forma como Jorge, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo de una manera totalmente diferente, porque yo veo sí resultados. Por ejemplo, en este instante estamos teniendo un aproximado de 5.000 personas en una universidad. En este instante, ahorita que estamos nosotros hablando. ¿Y quién las convocó? ¿Quién las trajo? ¿Quién las llevó? Solamente la presencia del Espíritu Santo. Ahorita en Europa está habiendo manifestaciones sobrenaturales que han matado a un pastor. Han matado a un pastor. Lo han matado. Y ahorita la gente que está en ese lugar está saliendo a las calles a predicar a la gente que mató al pastor. O sea, ¿quién le puso ese valor a esa gente si los van a matar igual? O sea, estamos hablando de cosas que es lo que Dios está haciendo en este momento. O sea, para mí sí es diferente. O sea, es la presencia del Espíritu Santo obrando, dando valor a la gente para salir a predicar el Evangelio. Por ejemplo, yo estoy saliendo a predicar el Evangelio aquí a mis alrededores. ¿Por qué? Porque no podemos estar callados. Hay algo en el corazón en la cual dice tienes que comunicar, tienes que hablar, tienes que compartir. Entonces, lo que yo estoy mirando y las comunicaciones que tengo de diferentes partes, con los pastores que tengo relaciones en diferentes partes, ellos me comunican lo que está sucediendo en sus lugares. Y cómo es que Dios ha puesto a la iglesia un hambre a la intercesión, un hambre a buscar el rostro de Dios que no había en esos 3, 4, 5 años atrás. Encontrábamos un silencio de la iglesia. Hoy en día no estamos viendo eso. Estamos viendo ahorita un movimiento que Dios está haciendo en diferentes lugares y todavía son botones que podemos ver, pero esos botones tienen a un aproximado de crecimiento, como lo que está sucediendo en Audrey, en la universidad, como lo que está sucediendo en diferentes partes de Estados Unidos ahorita, o como lo que está sucediendo aquí en el Perú ahorita ya con la convocación que se ha hecho para la intercesión el 3 de junio, porque hay una convocación de intercesión el 3 de junio de las iglesias. Entonces, ¿y cómo fue? Que eso no lo convocaron en el tiempo del terrorismo, en el tiempo prácticamente de la pandemia, pero ahorita está convocándose. Ahorita salimos a las marchas por Jesús. ¿Por qué? Porque eso solamente puede causarlo el Espíritu Santo. Ahora, si eso no le podemos decir una manifestación, entonces no sé qué será, pero yo creo que es una manifestación. Nadie puede poner el corazón de predicar el Evangelio si no es el Espíritu Santo. Nadie te puede poner el valor de salir a las calles y a los hospitales si no es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que yo estoy mirando.
Y es maravilloso, es maravilloso. O sea, lo que se nos viene ahorita es glorioso, es bien glorioso. Pero en ese escenario de persecución, porque la iglesia está siendo perseguida. Pero Dios no ha dejado a la iglesia pobre, miserable, desnuda y sin poder y sin unción. No, 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 no. La iglesia está manifestando poder, está manifestando unción. Jorge, tú querías decir algo. Sí, sin ánimo de polemizar con mi amigo, no veo la diferencia, ¿no? Él dice totalmente diferente, yo no veo la diferencia, porque que una persona esté pasando problemas como, por ejemplo, creo que la familia del pastor que ha muerto no creo que esté contenta, gritando aleluya, gloria a Dios, que ha muerto mi papá o mi familia, ¿no? Yo creo que está enfrentando un momento difícil, pero que aún ahí, en ese momento difícil, con el llanto, con la tristeza, está tranquilo y está en paz. Y eso no lo produce el intelecto, lo produce el Espíritu Santo, así que no veo la diferencia. Cuando estaba diciendo que aparentemente todo está, por más que uno ore, por más que uno diga cualquier cosa, todo parece, a mí me parece, que no pasara nada. Advertí de que seguramente en lo tangible yo no veo nada, pero seguro que Dios está obrando porque yo increíblemente estoy tranquilo. Otra vez ella me hubiera puesto mi pamper y estuviera pues llorando, ¿no? Pero esta vez estoy increíblemente tranquilo y creo que esa también es una obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, pero no es totalmente diferente, como decía Jorge, ¿no? Al igual por que ejemplo, tú discrepaste, yo también discrepo. Has usado mi familia como un referente, creo que ahí estás un poco equivocado. Lo que yo estoy mirando en mi familia ahorita es algo diferente. Claro que los que soy inconversos... No hablé, Jorge, perdón, estás escuchando mal. Yo hablé de la familia del pastor que ha muerto, no tuya, tú no has muerto. Ay. Como no te referiste bien, entonces no te entendí bien. Pero te digo algo, la idea ahorita es de que la iglesia y la familia donde el pastor ha fallecido, verdaderamente están haciendo obras maravillosas en el lugar porque ellos mismos están saliendo con los mismos misioneros en los cuales Carlos lo mataron. Ahora, vuelvo a repetir, las cosas que nosotros estamos viendo en el mundo ahorita son cosas maravillosas que están sucediendo y van hacia más. No van hacia menos, sino hacia más. Y como van a ir hacia más, entonces vamos a ver mayores resultados a través del tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo he ido viendo las cosas hacia más en mi familia. He ido viendo cosas hacia más en la situación de mi padre, de la situación de que ya pasó a la presencia del Señor, de las deudas que teníamos que pagar. O sea, ustedes saben bien de que había deudas que yo no podía pagarlas y yo tampoco podía reunir recursos para eso, y solamente mi fe y mi fe. Y Dios respondió a la oración que estábamos clamando, decía: Señor, por favor, levanta personas, compradores justos, porque mi hermana y yo no sabemos absolutamente nada de cómo vender esos instrumentos, cómo vender esa maquinaria, cómo vender eso, y cualquier cosa que venga va a venir simplemente para engañarnos, nos van a estafar y nos van a dar una bipoca por ese dinero. Señores, si tú no haces algo, sencillamente aquí no sabemos cómo pagar las deudas. ¿Y cómo lo vamos a enterrar? Porque el ministerio tampoco nos permite, porque no querían tomarlo a mi papá por los años. Entonces necesitamos pagar, Señor, un entierro, un nicho, y todas esas cosas son caras ahorita. Y Dios empezó a colocar personas, como digo, personas que conforme a la oración, ¿no? Habíamos orado con el propósito de que Dios nos diera personas, compradores que sean conscientes, justos. Y exactamente eso sucedió hasta el día de hoy, hasta este momento. Yo he hablado el día de ayer con mi hermana y me dice: Jorge, lo único que nos falta ahora, vidita, es pagar el arbitrio de este año, del 2023. O sea que ahorita ya se pagó las deudas. Entonces, imagínense, yo estoy bailando con un solo pie. Estoy danzando delante del Señor, porque estoy mirando la gloria de Dios en mi familia, en mi vida, y lo más importante, mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos, están mirando el milagro de Dios, lo están mirando.
¿no? Y eso es un testimonio para que ellos se acerquen nuevamente al Señor, ¿no? De que Dios responde a la oración, Dios responde al clamor, Dios responde y que Él es fiel, ¿no? Entonces, eso es lo que me está pasando a mí. Y si yo empiezo a contar lo que está pasando con la hermana que es dueña de la casa, que también está teniendo milagros prodigios de su salud, por ejemplo, o sea, y está moviéndose en oración, y es una mujer que ya tiene ya casi 89 años, y esa mujer que está ahí fervorosa en el Señor, y así podemos hablar de muchos hermanos ahorita que están moviéndose y que estamos viendo los resultados, porque esos son resultados, ¿no? Esos no son simplemente que, bueno, se pusieron a orar y están esperando, no, son los resultados que están viviéndolos ya, en este instante. Entonces, por eso digo, son cosas que ahorita están focalizadas, pero va a llegar un momento en el cual va a ser mayor y va a ser mucho más grande. A la medida que la gente sea despertada y movida, va a ser más grande. Por ejemplo, ya la iglesia está siendo despertada a reunirse en cultos de oración e intercesión. Ya no puede haber cultos de evangelismo, no, cultos de adoración y de intercesión. Ahorita las iglesias se están reuniendo especialmente para eso, adorar e interceder. Y eso está sucediendo en el mundo entero. Antes era un silencio garrafal. Yo les decía a ustedes, hay un silencio, y aún cuando viajamos con César al norte, ¿te acuerdas cuando viajamos al norte? Todo era un silencio, parecía que no había iglesia, había desaparecido la iglesia, o sea, la había garractado la iglesia, porque no encontrábamos. Hoy ya no hay el silencio, ya no está el silencio. Y para mí, eso es glorioso, Amén. Porque no nos olvidemos, una nación se restaura cuando la iglesia es restaurada. Una nación empieza a ver bendiciones cuando la iglesia se mueve. Les confieso que cuando... Claro que sí, va a haber presión, claro que sí, y lo necesitamos. Porque la iglesia jamás crece o se manifiesta poderosamente en la tranquilidad, no, sino en la guerra. En la guerra se manifiesta la iglesia. Ahí es donde se ve el punte de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Les confieso que cuando estoy orando por el país, de acuerdo a la palabra de Dios, intercediendo por las autoridades, en particular, ¿no? Presidentes, sus colaboradores, todo, no sé por qué siempre termino orando por la iglesia. Que Dios la vive, que la despierte, porque al final de cuentas, la única forma en que Dios puede bendecir a un pueblo que no lo conoce es a través del pueblo que sí lo conoce. Es la única forma, porque Dios, si no hay intercesión, hay un pasaje, me parece que es en Ezequiel, no me acuerdo dónde está, pero hay un pasaje que dice que el Señor no halló a nadie que se pusiera en la brecha, ¿no? Algo así dice. Entonces dice que como no halló a nadie que se pusiera en la brecha, se puso él en la brecha. Pues siempre hay alguien que tiene que estar en la brecha para que el favor y la gracia y la manifestación del poder de Dios se dé aquí en la tierra, ¿no? Como hemos hablado en programas anteriores, el Padre Nuestro dice, venga tu reino, y como consecuencia hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo creo que eso que estamos conversando ahora tiene que ver con eso, una iglesia que se está siendo avivada, pero yo creo que tenemos que seguir orando porque les confieso algo, que ustedes conocen, no quiero dar mucho detalle, pero en el círculo cristiano donde yo me muevo, la gente con la cual yo me congrego, etcétera, son lindas gentes, la verdad que son lindas personas, pero yo no veo ese fervor, sinceramente. Yo veo un tiempo y después a veces salimos juntos de repente para hablar, reunirnos, etcétera, pero las conversaciones son triviales, no hay un fervor, no hay un tiempo de oración. Inclusive estoy asistiendo como nunca a unos estudios estrictamente de varones y todo es muy, no sé cómo decirlo, muy intelectual. Pero la verdad que yo escucho estos comentarios de avivamiento y yo digo, ¿me invitan? Me gustaría estar ahí. No sé, George, si tú estás viviendo algo de eso también en el lugar donde tú te relacionas. No, mira, lo que puede observarse en liturgia, puede observarse después del 1, sigue el 2, después del 2, el número 3,
al hermano tal le toca orar por las ofrendas, el hermano, etcétera. O sea, una cronología, Claro, todo es un el orden de, patrón, ¿no? un Esas orden cosas. de culto, sí. Para orar un minuto, ¿no? Este, si te emocionas, te cortan, digamos que tú estás, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti porque estamos necesitados de tu presencia. Corten ese hermano, bájenlo, por favor. Está muy emotivo. Parece que ha venido a tomar café, algo, ¿no? Entonces, no vuelve a subir más ese hermano, ¿no? Porque hay un temor natural a la persona del Espíritu Santo. Si la persona del Espíritu Santo comienza a manifestarse, no es que vas a saltar dando brinquitos ni empezar a hablar en lenguas. Solamente es que cuando uno se pone como un instrumento de Dios, instrumento, no que ser, instrumento de Dios, para que se manifieste el Señor, pues ya deja de ser un culto frío, un culto que como que dice como para cumplir, un culto como para, bueno, 4 canciones y después la prédica. Eh, de paso una prédica que hay mucha enseñanza y que es bueno, pero que la persona del Espíritu Santo no está ahí, ¿no? Donde el centro de todo el culto viene a ser la exposición de la palabra. Y si yo voy al culto, no voy a escuchar solamente la palabra. Yo quiero encontrarme en el culto con la persona del Espíritu Santo que dio su palabra para que mi vida no sea rutinaria. Amén. Y les digo algo también. Ese Sí, es el punto. Por ejemplo, nosotros tenemos a un conocido, a un joven conocido de una hermana que es evangelista, ustedes la conocen, en donde el chico no conocía al Señor, pero Dios lo llevó a Italia y ahora está él ministrando alabanza en una iglesia. Entonces, y cuando le llega el video a la a hermana su, a su mamá. se quedó totalmente, sí, a su mamá, totalmente se queda. ¿Qué cosa? Glorificando y exaltando al Señor por todas las oraciones que se han hecho, porque nosotros hemos orado por todos nuestros hijos y oramos por su hijo de ella, ¿no? Y vemos la mano poderosa de Dios, ¿no? Y yo conozco al joven, lo conozco de chiquito, entonces sé todo lo que ha pasado y veo la maravillosa mano de Dios obrando y cómo ahora este joven está en una iglesia ministrando, está cantando. Y ustedes han visto el video que les envié ahí y está Sí. con su esposo y su hija. Entonces, lo que estamos mirando, vuelvo a repetir, ¿no? Son pequeñas cosas de grandes cosas que van a suceder. O sea, pequeñas cosas de grandes cosas. Porque la mano de Dios para los últimos tiempos demuestra claramente ese poder sobrenatural, porque la Biblia dice que comenzó la lluvia tardía en el día de Pentecostés, pero Dios dice que hará mayores cosas, dice, en la lluvia tardía. La lluvia temprana ya comenzó con el día de Pentecostés, pero la Biblia habla de la lluvia tardía. Y también la Biblia habla cuando dice y que es necesario que sean restauradas todas las cosas para que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Y lo que estamos encontrando es que se ha empezado a restaurar todas las cosas que la iglesia necesitaba para que pueda ser esa herramienta evangelística en los últimos tiempos, antes de que Jesucristo venga a arrebatarla y pueda cumplir con todo lo que tiene que ver con la profecía para Israel y también para el mundo gentil, ¿no? Entonces, todo eso se está cumpliendo. Y por eso lo vuelvo a repetir, son días gloriosos. Ahora, pero son días gloriosos en tiempos de oscuridad. Porque el diablo está presentando su oscuridad, Britita. Estuve en unas conferencias, Britita, con Stulin, con Daniel Stulin. Es un ruso que es especialista en discernir todo lo que está pasando en el mundo. Y él estaba hablando de las cosas que se vienen ahorita con la inteligencia artificial, con el cyborg. Ahorita la palabra cyborg es una palabra que ya se ha acuñado y se está buscando el hombre máquina, el hombre robot. ¿No? Entonces, eso es lo que se nos viene. Se nos viene la situación económica,
El mismo César Vidal está hablando de ello. Y muchos otros hombres, historiadores, están hablando de lo que se nos viene y de lo que el diablo está haciendo. Pero no nos olvidemos. O sea, paralelamente, está sucediendo algo en la iglesia. Paralelamente. Y eso paralelamente, así como uno tiene que estudiar las cosas que están sucediendo en el mundo, como Juan Pablo mismo dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo, tampoco debemos de ignorar lo que Dios está haciendo en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Bueno, la Escritura dice que la venida del Señor Jesucristo será en un momento como ladrón en la noche, en que la gente se estarán, no sé, casando, bebiendo, haciendo fiestas, todo estará bien, irán paz y qué sé yo, y de repente dice que vendrá como ladrón en la noche, y dice que vendrá como la mujer en parto, ¿no? Que de un momento a otro vendrán los dolores y ya no escaparán. Sí, pero eso habla para el pueblo judío. O sea, el texto habla para el pueblo judío. Sí, no habla para la iglesia o el mundo gentil. Pero no sé realmente si es... Ah, ya, el juicio es para el pueblo judío, sí. O sea, no nos olvidemos. La humanidad podemos dividirla en 3 niveles específicos. Los judíos, los gentiles y los cristianos. ¿Hay palabra profética para los judíos? Sí. ¿Hay palabra profética para los gentiles? Sí. ¿Hay palabra profética en el libro del Nuevo Testamento para los cristianos? Sí. Entonces, pero ahora, ¿a quién va a dirigir esa palabra profética? Lo que tú estás narrando está hablando de Israel. Está hablando de la mujer de Israel, está hablando del pueblo judío. Y es cierto, eso va a suceder. Algunos dijeron que ya sucedió. Desde mi observación, va a suceder. No. Entonces, la idea es ahora ubicar el discernimiento de la palabra profética hacia quién está Dios hablando y los tiempos que estamos viviendo. No nos olvidemos, nosotros estamos en los tiempos de la iglesia, porque tenemos 2000 años ahorita y estamos esperando el término cuando Dios venga a recoger o arrebatar la iglesia. Y ya todos estamos mostrando, todos estamos estudiando de que el Señor viene pronto a recoger a la novia. Pero esa sería la venida, perdón, esa sería la venida del Señor en el aire, no va a venir presente acá. Exacto, vendría en el aire. La segunda venida donde dice que todo ojo lo verá, eso será después de los 7 años. Exacto. No nos olvidemos, Jesús viene a recoger la iglesia. O sea, ¿por qué motivo? Porque en el cielo debe haber cosas que van a suceder, las bodas del Cordero y todas esas cosas que la Biblia enseña, y eso no va a suceder aquí en la tierra. Entonces, pero todo eso está haciéndose preparado. Ahorita, por eso vuelvo a repetir, Dios está restaurando la iglesia. La Biblia dice de que es necesario que las cosas sean restauradas para que venga el Señor, dice. ¿Y quién es el que restaura las cosas? Es la iglesia. La iglesia está siendo restaurada. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado 2000 años para que la iglesia se mantenga, y no nos olvidemos que la iglesia ha sido lastimada, herida, vapuleada por motivo de las mismas sectas y mismas organizaciones religiosas que empezaron a salir de ella y empezaron a disminuir las capacidades de cómo la iglesia tenía que moverse para poder cumplir ese verdadero plan y propósito en el cual Dios le había dicho que tenía que cumplir. Ojo, la iglesia es poderosa, hermanos, por si acaso. Dios no hizo una iglesia medrosa, pusilánime y ambigua. O sea, más bien cuando yo leo el libro de Apocalipsis y encuentro lo que Dios habla a la iglesia en la Odisea, el Señor está graficando una condición de la iglesia, pero no dice que se quede así, sino que le da la solución. Le da la solución para que la iglesia cambie su forma de ser. O sea, mira que la iglesia se mira como rica, entendida, no le falta nada, todo lo tiene. Entonces cree que con eso verdaderamente tiene la presencia de Dios. Pero Dios le dice, no, eres pobre, miserable, desnuda y ciega, le dice Dios. Pero luego Dios le dice, mira, compra oro refinado, te sugiero que cambies tu vestido. Entonces le está dando la solución a la iglesia para que cambie su actitud, no para que se quede en ese estado. Porque hay algunos escatólogos que dicen, no, la iglesia se va a quedar en ese estado. Perdón, un momentito, Dios te está avisando tu condición y luego te está dando la solución. ¿Para qué? Para que cambies ese estado. Es lo que el Espíritu Santo te dice, arrepiéntete de tu pecado, te está aconsejando, te está diciendo algo. Y cuando te arrepentiste, ¡plá!, viene la transformación. Amén. Bien, queridos radioescuchas, nos ha ganado la primera media hora, vamos a regresar con ustedes y estamos tocando un tema muy interesante. Estamos viviendo en los últimos tiempos y de qué se trata eso, qué es lo que dice la Escritura sobre ello, y si ustedes
Nos esperan, estamos regresando con ustedes para completar esta idea en unos minutos. Gracias. Esto es Trazando la Plomada para los que recién sintonizan el programa. Estamos en YouTube con más de 2 años de programas grabados. Puedes escogerlo de acuerdo a tu necesidad. Y todos los sábados, o tratamos en la radio, tratamos de tener programas frescos. A veces descansamos porque también somos seres humanos que necesitamos de un descanso, pero tratamos de tener un tema cada vez que estamos en internet o en la radio, como en este caso, siempre por Pacífico 640 AM. Estamos conversando, ¿no? Ese tema tan bonito y tan especial para estos tiempos. Y yo meditaba que sí, por lo que está escrito, ya la venida de Jesucristo ya está próxima, en cualquier momento como nunca. Antes, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta en las Escrituras, cuando empiezan los problemas, nosotros decíamos, pero está en Rusia, pues en Estados Unidos, en tal sitio. No, ahora es en todo el planeta. Y ahí entonces comienza a darte cuenta que algo cambió. Ahora es todo el planeta atravesando la misma crisis. Imagínate, ¿cuándo se vio eso? Indudablemente señal de que Jesucristo ya viene. Pero nosotros decimos, bueno, Jesucristo ya viene, entonces yo soy un empresario. ¿Y qué debo hacer? Ya debo entonces buscar alguna iglesia donde haya avivamiento, ir y meterme ahí, y dejar los negocios, y a orar, y a ayunar, y a hacer todas las cosas que yo, bueno, debería estar haciendo. Un empresario podría pensar así. Otro podría decir también, bueno, voy a dejar mi trabajo y como Cristo ya viene, entonces, pues nos dedicamos solamente, en el caso mío, yo me compraría pues un amplificador y me pondría a cantar en las esquinas, ¿no? A cantar canciones de todos, cover y las mías, y las de mi amigo César. Diría, pues, porque ya Cristo ya viene, cualquier rato. Pero la exhortación en Tesalonicenses, creo que hay ese tema, le dice que no, que las cosas tienen que continuar igual. O sea, si tienes empresa, pues, mira, el mejor testimonio que puedes dar es tener una empresa bien establecida, con buenos sueldos, con gente que está contenta en la empresa. Si eres una persona que tiene un trabajo independiente como yo, por ejemplo, seguir haciendo lo que está haciendo, mejorando, tratando de tener más clientes, buscando que se sumen tal vez otras situaciones que tienen que ver con mi trabajo. En el interín, o sea, pero estar haciendo todos los días lo que siempre uno hace, por ejemplo, el empresario o el pequeño o el gran empresario, también tengo que ser consciente de que estoy viviendo los últimos tiempos. Estoy trabajando, sí, pero tengo que tener conciencia de que el Señor ya viene. Pero mientras lo espero que venga, me va a aburrir si no hago nada. Me va a dar sueño, voy a ponerme a cabecear. Y bueno, mientras viene, yo trabajo, ¿no? Mientras viene, estoy ocupado, predicando la palabra. Tal vez no de una manera igual que los evangelistas que Dios levante en estos tiempos jovencitos, pero de otra manera, pero predicando siempre. Les cuento que últimamente mi esposa ha predicado a 2 personas que han estado partieron a la presencia del Señor. Y mi esposa se da cuenta, me dice, pero yo creo que el Señor, porque me acuerdo cuando recién la conocí, nos casamos, recién casaditos, mi abuela se puso mal, muy mal. Nos avisaron y fuimos a verla. Y cuando conversa con ella, el médico le dice, solamente te va a entender qué le dice, pero ella ya está en un momento de partida, ¿no? Está ya yéndose de este mundo.
pero cualquier cosa que tú le digas, ella te entiende. Y efectivamente, mi esposa se acercó y mm, comenzó a conversarle cosas bien sencillas, bien prácticas, pero al final bien cortito también. Dijo, ¿por qué no recibes a Cristo, abuelita? Y entonces esta dijo, dime, si quieres recibir a Cristo, solamente da una pestañada. Y si no, pues normal, ¿no? O sea, es tu deseo. Estaba con los ojos cerrados, en nada, y de repente vimos lágrimas que comenzaron a caer por sus ojos cerrados, y no sé cómo halló fuerzas para parpadear. Y parpadeó, siguió llorando y a los pocos momentos partió. Qué lindo. Y en estos días otra vez volvió a ser así con dos personas que ya están en la presencia del Señor hace poco. Y ella se recordó, me dijo, el Señor me da para compartir con gente que está partiendo. Voy a estar atenta a eso, me dijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gente que no hace eso, pero es otra cosa, o sea, igual está ocupado en la obra del Señor. Pero lo importante es que cada uno de donde estemos, desde donde el Señor nos ha puesto, sea en la empresa, sea una ama de casa, sea una persona que tiene negocios, sea un evangelista, sea un pastor como nosotros, involucrado en el quehacer diario, sin descuidar el testimonio con nuestro trabajo, no perder la conciencia de que el Señor ya viene en cualquier momento. Y qué bueno que nos encuentre ocupados. A propósito de eso, George, me estás haciendo acordar de que ustedes saben más o menos mi desarrollo de vida cristiana durante muchos años. He tenido el privilegio, el Señor me ha dado la oportunidad de poder predicar en muchas iglesias, no solamente en el Perú, sino fuera. Poder predicar con la música o solo con mi esposa, con las canciones que Dios nos ha dado, poder servir en la iglesia donde nos congregamos, tanto en la alabanza como en dirección de cultos. Y bueno, siempre en nuestro corazón ha estado servir, servir, servir. No entendemos otra forma de vida cristiana si no es sirviendo al Señor. Y a propósito, quisiera hacer acá un paréntesis de la palabra servir, porque muchas veces he escuchado a mis hermanos hablar de servir como quien sirve, como un mozo que sirve en un restaurante, ¿no? El que hace algo para otro, ¿no? Pero me di cuenta hace un tiempo atrás, el Señor me mostró que servir realmente no tiene que ver con hacer algo para Dios, sino serle útil a Dios. Servir, sirves para algo, de tal manera que sea Dios el que hace una obra a través de tu vida, ¿no? Que es diferente a que yo voy a hacer algo para otro. Y eso es importante, y cierro paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Sí, pastor. Sí, bueno, quería seguir agregando a lo que estamos hablando sobre la base de la intercesión, porque yo estuve en mi intercesión hablándole al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué pasó con nuestro país en la cual nosotros no hemos tenido los avivamientos que otras naciones del mundo han tenido? Porque yo he estudiado avivamientos por más de 45 años y yo he visto que en otros lugares ha habido tremendas cosas sobrenaturales, ¿no? Y el Señor me hizo recordar 3 avivamientos que hubo aquí en el Perú simultáneamente hace 30 años. Uno fue Lima, el encuentro con Dios. El otro fue la Iglesia Carismática Católica. Y la otra fue Centro de Avivamiento. Y yo he estado presente en los 3 avivamientos. Y he visto que el principio de todo ese avivamiento fue la intercesión. Si ustedes recuerdan, Lima, el encuentro con Dios, con el pastor Smith, se van a dar cuenta de lo que pasaba en ese tiempo. O sea, nosotros, imagínense, nosotros somos pentecostales, pero íbamos a los cultos de la alianza por las cosas que estaban sucediendo en la alianza. O sea, por eso íbamos nosotros a los cultos de la alianza, porque veíamos que estaba sucediendo algo totalmente diferente. Ahora, lo mismo sucedió en la Iglesia Católica. Los grupos carismáticos empezaron a tener, que ahora tenemos pues Agua Viva, Yo Soy, Camino de Vida, todas esas son iglesias, no, Camino de Vida no, porque eso viene prácticamente de Centro de Avivamiento.
Sí. ¿no? Que empiezan a fluir y bueno, y tenemos ahora pues gran cantidad de gente de esa clase de avivamientos. Porque ojo, Lima, el encuentro con Dios, mis queridos hermanos, le dio un crecimiento a la Iglesia de la Alianza tremendo, tremendo. Y luego el centro de avivamiento acá, tremendo, porque empezó a moverse en todo el mundo de la iglesia pentecostal. Y luego la iglesia carismática, ahí tenemos a Hugo Hoyos, ahí tenemos al pastor que lastimosamente cayó en pecado, pero ahorita está, la iglesia tiene 20,000 miembros y ha comprado todo el auditorio de ahí del Divos, no, pero ¿cómo se llama este de acá? Que está en, se me ha olvidado la palabrita del Coliseo, el Coliseo cerrado, donde está Agua Viva. ¿El puente del ejército? No. No, No, el puente del ejército. Ahí. Pero Agua Viva Es es Breña, ¿no? el Amauta. Ah, en el Amauta, ya. El Amauta lo tiene Agua Viva. ¿Y cómo es que comenzaron esos 3 avivamientos hace 30 años? Aquí en el Perú, aquí en Lima, y extendiéndose a las provincias, porque cuando he viajado a provincias, he visto también el crecimiento sobrenatural de Dios de estas mismas que se empezaron a extender. Ahora, es lo mismo que ahora estamos mirando. O sea, otra vez está viendo un hambre de la presencia de Dios y otra vez está viendo un deseo de interceder y buscar el rostro de Dios, ¿no? Y empezar a pagar el precio para poder hacerlo. O sea, empezar a dejar de hacer cosas, ya vida social a veces ya no se tiene porque la vida social ahora la llevamos con el Señor. Antes íbamos todos viernes a un lugar, ahora estamos más bien yendo a un grupo de oración. O sea, está cambiando la situación y eso poco a poco, como vuelvo a repetir. Y lo que se espera en estos días, en estos meses, en estos años próximos, es glorioso para la iglesia, es glorioso para la iglesia. Pero vuelvo a repetir, no estamos ignorando lo que va a suceder en el mundo. No, lo que va a suceder en el mundo está clarísimo, pero nosotros vamos a impactar. Y ese es lo más maravilloso, ¿no? Que Dios nos va a llevar impactando. Dios nos va a llevar, aunque nuestro vecino se convierta, pues. Un vecino que no queremos, pero que se convierta. A propósito de eso, ya que estamos hablando de los últimos tiempos, quisiera soltar un par de temas que me gustaría poder precisar. Uno de ellos tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y simplemente precisar algo que a veces ha creado confusión entre los creyentes, que hay una venida del Señor que se llama el arrebatamiento, el rapto, que es una venida que el Señor viene a recoger a su iglesia. No tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Y eso da el hito para que se vienen los tiempos que están previstos, los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero hay otra segunda venida del Señor que ya viene con toda su iglesia, ¿no? Dice que viene con todos los santos de Dios. ¿Y viene a qué? Viene a defender y a salvar a su pueblo visible, al pueblo de Israel. Porque el Señor tiene un pueblo espiritual, que es la iglesia, y tiene un pueblo visible aquí en la tierra, que es Israel. En esos 7 años, Israel va a ser perseguida, ¿no? Y hay una serie de países que están ahí descritos en Isaías, en Ezequiel, en el cual mencionan que van a rodear y van a querer destruir a Israel, pero en ese momento se va a aparecer el Señor y los va a destruir a todos. Entonces tienes una venida del Señor, la cual no se va a ver porque va a ser invisible, dice que va a ser en el aire, y va a haber una segunda venida 7 años después que sí va a ser visible porque dice todo ojo le verá, pero la iglesia pues ya habrá partido con anterioridad. Por supuesto, en estos 2 tiempos hay una serie de versiones, de unos que dicen antes, después, y la verdad es que de acuerdo a tu fe te será hecho. Lo importante es ir a las Escrituras y saber que hay 2 tiempos, una venida por la iglesia y otra venida por el pueblo. Hasta ahí eso. Y el otro tema que yo quisiera preguntarles a ustedes y un poco discutirlo es, mucho la palabra de Dios habla de que estemos preparados para la venida del Señor para la iglesia, me refiero al rapto, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes compartan, yo también de repente tengo algo por ahí, ¿qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo cuando dice prepárense, ¿no? Porque hace un rato hemos dicho hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, y bueno, eso es cierto, pero creo que lo que el Señor habla es ya un tema de nuestro espíritu, de nuestra comunión con Él.
¿A qué se refiere el Señor cuando está diciendo, ya viene a los últimos tiempos, prepárense porque el Señor viene pronto? ¿Qué está diciendo el Señor? Solo quería agregar a lo que estabas diciendo de que el Señor Jesucristo viene no solamente por su pueblo, sino a gobernar 1000 años. No nos olvidemos que ahí comienza el milenio. Lo otro es de que para poder un poco responder o ayudar a seguir entendiendo la figura de ese prepárense, una de las cosas que ha hecho la teología, digamos, la teología práctica o la teología crítica, como también ese entendimiento de los teólogos de que es necesario que se cumpla, digamos, la totalidad del canon, de tal manera que ya no es necesaria la manifestación del apostolado, ni tampoco del profeta, ni tampoco de los dones espirituales, dieron como consecuencia a la iglesia una situación muy crítica, porque empezaron a disminuir y digamos, a perseguir, especialmente en Europa y luego en Estados Unidos, a perseguir a todos aquellos que manifestaban una manifestación sobrenatural o dones del espíritu y esas cosas, ¿no? Por eso que la gente no podía ni siquiera hablar en lenguas espirituales, porque al momento la sesgaban o la botaban de la iglesia, porque decían, no, eso no es del diablo, eso es del diablo, eso no es de Dios, porque todo eso cesó. Como la gente y pastores estudiaban en los seminarios, como yo también, yo he estudiado en 3 seminarios y ahí me enseñaron de que el cesacionismo, o sea, ya no hay dones, ya no hay ministraciones espirituales, no hay manifestaciones sobrenaturales, no hay imposición de manos, no hay eso, porque eso se llama el cesacionismo, dejó de existir. Y lo único que hay es la palabra. Tú tienes que predicar la palabra, tienes que enseñar la palabra. Pero perdón, eso podemos decir que ahí hubo un apagar el Espíritu Santo. Exactamente, eso apagó el espíritu en ciertos sectores de la iglesia, no en todos, porque hubo hermanos que se mantuvieron, salieron de esos lugares y mantuvieron la experiencia con el Espíritu Santo. Y ellos siguieron. A propósito de eso, pastor, a propósito de eso y como paréntesis, es cierto, Lima, el encuentro con Dios se dio en la alianza, fue una explosión tremenda, pero después recuerdo de que ese crecimiento tan grande, de alguna manera, se empezó a tratar de esta manera de negar ciertas cosas, y hubo un pueblo que salió de la alianza y empezaron a armar otras congregaciones, entre ellas Emmanuel, me acuerdo, ¿no? Algo así. Exactamente. Con el pastor Lai, me acuerdo, ¿no? Buen recuerdo, buena contribución a lo que estamos diciendo, para que veas el mover del espíritu. Tremendo. No, y cómo se pretende apagar con ciertos criterios humanos, que, bueno, predicar la palabra, por supuesto que es bueno, pero justamente la obra de Dios se manifiesta por la palabra y por el Espíritu. Es más, en el Evangelio de Juan dice que nuestra predicación sea con demostración de espíritu y de poder. Entonces ya no es solamente palabra, porque si no es como una conferencia en cualquier lugar, en una universidad donde me van a enseñar cosas, sino tiene que ser una palabra con manifestación del poder del Espíritu. Y si no hay eso, pues eso no es agradable a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Contribuyendo también, creo que este es el momento en que la iglesia, en cada noche de culto, debería llamar adelante, no solo para la conversión, sino también hay alguno que esté enfermo, ¿no? Llamar a los enfermos, llamar a los que sufren, a los que necesitan. Hay gente que no quiere entregarse a Cristo, ¿sabe qué quiere? Quiere que oren por él. Así se quiero que oren, pueden orar por mí, y ahí es donde el Señor ya va abriendo camino en ese corazón, y al poco tiempo tú lo ves ya siendo un miembro más de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue a un culto donde le entendieron, se identificaron con él, y no solamente estaban apurados porque acepten lo que ellos querían darle, ¿no? Eso sería realmente una contribución en este momento que vive el mundo, que se debería orar no solamente por conversión, sino por cada necesidad de la gente que va a la iglesia, ¿no? Y a propósito de eso, Jorge, ahorita, pastor, antes de que usted entre, ya quiero, si no se me va esto, en una oportunidad en una iglesia me pidieron orar por un enfermo, ¿ya? Y yo, para animar a la iglesia a orar todos juntos, leí este pasaje de Santiago que dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará.
Y les cuento, lo único que hice es una pequeña reflexión y dije, ah, caramba, mira lo que dice la Escritura. Dice, si uno está enfermo, el Señor no quiere que estemos enfermos. Es más, nos está dando una salida y se llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué les parece si vamos a cumplir con lo que dice la palabra y vamos a orar para que se cene esta persona? Hermanos, después de eso se me cayó, se me tiraron encima. ¿Quién crees tú que eres para poder decir? No saben todas las barbaridades. Una iglesia, ya a tal punto que como habían 2 cultos, para el segundo culto, pues yo tenía que también hacer la oración, y ya no pude hacer la oración, ¿no? Entonces, hay un temita ahí, ¿no? De que se habla de persecución, y siempre se habla de persecución que vienen los malos, pero a veces tienes persecución adentro de tu propia iglesia, ¿no? Yo he encontrado iglesias pentecostales. Se supone que pentecostales significa que tienen la experiencia con el Espíritu Santo. Y entré a predicar, pero no tenían la experiencia con el Espíritu Santo, pero eran pentecostales. O sea, el problema es que son el nombre, el título, pero no tienen la experiencia que Dios, que mismo Pablo le dijo, vosotros habéis sido con el Espíritu Santo, y le dijeron, no, Pablo, ha sido bautizados por Juan el Bautista, con el bautismo. Entonces, claro. ¿Qué hizo Pablo? Impuso manos y los bautizó con el Espíritu Santo. Así y es lo mismo que yo hice en varias iglesias pentecostales, pero ojo, se llamaban pentecostales. O sea, también he predicado en iglesias carismáticas, donde se supone que carisma habla del Espíritu, porque están llenos del Espíritu, eso llaman carisma. Entonces, de igual manera, no tenían la presencia. Ahora, pero el punto principal de todo esto es que estas teologías del cesacionismo se han movido mucho en las iglesias tradicionales. Y nosotros tenemos muchas iglesias tradicionales en el Perú que crecieron, pero que lastimosamente con el tiempo cada vez más están muriendo. Porque yo, por ejemplo, si les contara de varias denominaciones, no quiero decirlas ahora porque me sentiría muy triste, pero encuentro de que ya los pastores que están ahí son viejitos. Ya sencillamente no hay jóvenes. No han desarrollado jóvenes, no han desarrollado ministerio. Por consiguiente, esa denominación con el tiempo va a desaparecer. Hermanos, una pregunta. Estoy recordando un pasaje de Apocalipsis, me parece que es el último capítulo, y dice algo como, los que quiten algo de la palabra que está en este libro, le caerán todas las plagas, y qué sé. O sea, hay un juicio de Dios para aquel que se atreve a recortar, ¿no? La palabra, está en el Apocalipsis. Pero yo he escuchado en una iglesia que se supone es una iglesia del Señor, yo he escuchado específicamente que han dicho que de los 5 ministerios ya no hay el de apóstol y ya no hay del profeta. Entonces, pero así, y sustentado y todo. Entonces, yo digo, una iglesia que dice eso está cercenando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esa iglesia estaría, o por lo menos los que están hablando ese tema y los que están recibiendo, ¿estaría bajo ese juicio, esa maldición de Apocalipsis, o eso es otra cosa? No, sencillamente se ponen bajo juicio porque ellos mismos están negando la palabra. Y hay una cosa importante, la Biblia dice que lo que nosotros declaramos, eso es lo que viene encima de nosotros. Lo que siembras cosechas, dice la Biblia. Entonces, pero lo importante aquí es que Dios ha puesto 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para que lleguen a la unidad y a la perfección en Cristo Jesús. O sea, si no hay los 5 ministerios, no se va a llegar a esa perfección. Equilibrio. Claro. Y ahí encontramos, por ejemplo, a eso me refiero cuando estamos hablando de restaurar, o sea, que hay que restaurar todas las cosas para que el Señor Jesucristo venga. Amén. O sea, Gloria si nosotros no restauramos esas cosas dentro, no del pueblo judío, no estamos hablando del pueblo judío, no estamos hablando del pueblo gentil, no, estamos hablando de la iglesia, de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no se está comportando como la primera iglesia del libro de los Hechos? Eso, porque la hemos estado cercenando con nuestras posturas teológicas, con nuestra forma de pensar, con nuestro decir, no, yo tengo miedo a los dones, tengo miedo a la manifestación sobrenatural del Espíritu, yo quiero controlar, yo quiero una agenda bien establecida para saber qué es lo que hay, qué es lo que tengo que hacer, a dónde debo asegurarme, ¿no? Porque si la presencia del Espíritu Santo está, entonces ahora ya no sé, ¿no? Y como requiere también más sacrificio, más muerte de mí, porque uno cuando tiene que permitir que el Espíritu Santo obre, pues hay necesidad de morir más para tu ego, para tus deseos, para las cosas que tú puedes hacer. Entonces, ahí es el punto. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Está siendo restaurado eso en las iglesias. Ahora, de hecho que algunos están resistiendo, pero otros no.
Hermanos, falta solamente un minuto para terminar la segunda media hora y los desafío, a ver George, tú que ibas a hablar algo, los desafío a que nos puedan decir a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre apagar el espíritu y entristecer al espíritu. Apagar el espíritu y entristecer es lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo se entristece, cómo se apaga el espíritu? No dejándole libertad para que él se manifieste, ¿no? En algunas iglesias ellos quieren tener el control y el control lo debe tener la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahí, por ejemplo, se entristece el espíritu, ¿no? Ahí se entristece el espíritu. O será tal vez por el pecado que se entristece, George, y de repente se apaga también, cuando no le das libertad, ¿no? De repente. Claro, también, la incredulidad no es pecado. La incredulidad es pecado. Pucha, ahí ha tocado la llaga, pastora. Ahí ha tocado la llaga, la incredulidad, la falta de fe, el no estar encendido en fe, es prácticamente no creerle al Espíritu de Dios y el Espíritu se debe entristecer. Estas teorías teológicas han creado la incredulidad. Ay. Estudien el cesacionismo y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando en este programa. Ay. George, despídenos porque ya se nos pasó el tiempo, por favor. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo que hemos estado meditando alrededor de tu palabra de estos últimos tiempos. Tal como nosotros deseamos, Jorge, César y quien te habla, Señor, necesitamos una manifestación poderosa de tu presencia. Mientras estábamos hablando, estábamos pensando también cómo podemos hacer que en la práctica los que están escuchando el programa puedan ser bendecidos. Oramos, Señor, en esta noche para que reciban a Cristo todo aquel que ha sido impactado por el programa. Amén. Que pueda decir, Señor Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi Salvador. Que haya manifestaciones también de sanidad, aquellos que están pasando enfermedades como el cáncer, epilepsia, diabetes, aquellos que están atados a una máquina por los riñones y etcétera, cuántas enfermedades. ¿Cuántos tienen expectativas, Señor? Y ellos saben que solamente Dios podría hacer algo por ellos. Ya no hay otra cosa más. Oramos por ellos, por los que creen que Dios puede hacer todo lo que es difícil para el hombre, por los que creen que Dios es todopoderoso, para aquellos que creen que Jesucristo justamente vino para dar libertad a los oprimidos por el diablo, sanidad a aquel que necesita. No solamente enfermedades del cuerpo, sino también del alma. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por una manifestación poderosa tuya en esta noche. Y permítenos también a través de lo que dejan escrito nuestros hermanos en YouTube, enterarnos de lo que has hecho esta noche. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Hasta el próximo sábado. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga.